Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le pongas like a este video y actives la campanita para que recibas tus notificaciones. También quería comentarles que este video, que esta lectura consta de 3 partes. La primera es para las parejas, la segunda para los solteros y la tercera para los que preguntan por su economía. También te quiero invitar muy cordialmente el día de hoy a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con muchísimo amor y el universo te devolverá muchísimo más amor. También los quiero invitar muy cordialmente a orar por todas las personas que en este momento están padeciendo cualquier tipo de dificultad, cualquier necesidad. Si tú quieres pedir alguna oración, lo puedes hacer en los comentarios del video, y si quieres orar por otras personas, también los puedes hacer en los comentarios del video o lo puedes hacer en tu corazón. El universo nos agradece con muchísimo amor todo el amor que nosotros repartimos. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Virgo, voy a comenzar la lectura para ustedes que se encuentran en una relación. Quiero que pienses en esa persona súper especial en este momento que yo estoy barajando tus cartas. La puedes nombrar en tu mente o en voz baja o en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que conectes con tu persona especial en este preciso momento. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy para ustedes. Estas cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, la verdad es que yo no le veo, no le veo como unos sentimientos firmes, como unos sentimientos serios con respecto a ti. No sé, es alguien que realmente tú no le importas tanto. Es una persona que es bastante imprudente con esta cuestión de no demostrarte a ti como cariño o ser cariñoso o atento o atenta contigo. No es una persona que demuestre absolutamente nada por ti. ¿Qué espera de ti tu persona especial? No sé, espera ponerte una venda en los ojos para poderte engañar y poder hacer contigo lo que realmente quiere o lo que realmente espera. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona totalmente inestable, de la cual puede aprovecharse porque estás viviendo una etapa de alguna depresión o algo te está pasando en este preciso instante y eres bastante vulnerable para que cualquier persona se aproveche de tus sentimientos. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Que tú te des cuenta de esta situación, que tú te des cuenta de absolutamente todo. Mm, pero que, no sé, hay algo que te ata a esta persona y que te convierte en dependiente de esta persona, tanto sentimentalmente y en todo sentido, y que a pesar de que tú te des cuenta de la situación, que te manipule, que te lleve, no sé, por el camino que esa persona quiera, y que confíe tanto que hasta piense que tú puedas dar la vida por esa persona. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que por favor te alejes de esta persona tan tóxica, que soluciones bien cuáles son aquellos problemas, estas dificultades que a ti están haciendo tan vulnerable como para que cualquier persona venga y se acerque a ti y se aproveche de tus sentimientos. Ese es el consejo que te dan tus guías espirituales en este preciso instante. Bueno, eh, vamos a ver qué me le dicen los angelitos a mis queridos amigos y amigas de Virgo para esta relación como tan maluca en la que están con esta persona. Esta persona podría ser Sagitario, Leo o Aries, muy seguramente. Mira, este angelito te está diciendo, protege lo que es sagrado para ti. ¿Qué más sagrado que la propia integridad de uno? Cuídate, por favor, cuida tu salud física, emocional, tu salud mental, tu economía, todo, porque esta persona se va a querer aprovechar de tus sentimientos y de la vulnerabilidad que tú tienes en este preciso instante. Aléjate de esta persona tan tóxica porque la verdad no te va a traer nada bueno. Este angelito te dice, escribir es tu fuerza.
Mira, yo sé que las personas de Virgo son personas que tienen una habilidad súper especial, no importa si hayan estudiado o no, tienen una habilidad súper especial para hablar, para manifestarse, para este. Entonces, esta situación que tú tienes y que te hace tan vulnerable y que no hayas, no sé, ha sido tan duro para ti que no has encontrado la manera de manifestarte, entonces escríbelo, escríbelo, haz una carta para ti mismo o para esa persona que te hizo tanto daño y manifiéstale absolutamente todo, desahógate de esa manera escribiendo y después quemas esta carta y la echas al viento. Y sal de esa situación tan maluca, como tan tóxica en la que tú te has involucrado. Parece que ha sido como una cadena de todo el tiempo estar así en esta situación. Te mando un abrazo y muchísimas más bendiciones. Tú eres fuerte, mi querido amigo y amiga de Virgo, y podrás salir de esta situación y de cualquier situación que se te presente. Vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas de Virgo, que todo se puede convertir en algo positivo. Después ya te vas a dar cuenta que es la situación y en lo que ya no te van a poder volver a engañar. Bueno, vamos a ver mis queridos amigos y amigas de Virgo que en este momento están solteritas y solteritos. Vamos a comenzar la lectura con ustedes. Estas cuatro primeras cartas es lo que les están viviendo ustedes en este preciso instante y las cuatro siguientes es lo que les espera en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. En este momento tienes tú unas dudas muy grandes, unas dudas que no sabes qué hacer y estás como dependiendo mucho de otras personas para tomar decisiones con respecto a tu vida. Te sientes bastante, no sé, no sabes qué hacer, muy confundido, muy confundida por una situación que te está pasando. Bueno, muy seguramente tu situación tiene que ver, está algo relacionado con el trabajo o tal vez con la salud tuya o de personas bastante allegadas a ti. Mira que tú eres una persona bastante inteligente, una persona que sabe tomar decisiones, pero esto te está inestabilizando definitivamente en este momento. Busca la ayuda de personas que realmente te quieren y te estiman. Alguien contemporáneo tuyo puede ser un amigo de signo Sagitario, Leo o Aries que te puede ayudar, no sé, a ver una luz con respecto a esta situación. Yo te digo que cualquier, no sé, cualquier enfermedad o dificultad en el trabajo que tú tengas, la puedes despejar. Lo mejor que uno puede hacer es alejarse un poquito del problema o de la dificultad que se está presentando en ese preciso momento para ver un panorama como más amplio y poder tomar una decisión bastante acertada. Con la cabeza caliente no se pueden tomar buenas decisiones, es mejor serenarse y tomar airecito, respirar para tomar buenas decisiones. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que esta dificultad que tú tienes mm, podría extenderse un poquito en el tiempo, pero tiene una solución. Es una dificultad de la cual tú vas a salir empoderado o empoderada, algo que te va a ayudar a crecer definitivamente. Si en este momento no ves luces, yo te digo que sí hay luz al final de ese túnel, hay una luz al final de ese camino y hay una solución para absolutamente todo. Busca todos los recursos, tus guías espirituales, tus personas cercanas, tus seres amados, si es de salud, pues los médicos, si es de trabajo, asesorías, compañeros que te puedan ayudar. Bueno, busca la ayuda, que la ayuda tú la tienes, solamente tienes que abrir los ojos y mirar, despertar los oídos y escuchar. Bueno, te va a llegar una noticia súper buena a tu familia o relacionado con tu trabajo, algo muy bueno que tú te va, no sé, que va a ser la solución para la situación que estás viviendo en este preciso momento. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que busques ayuda para esta depresión. Si es algo que recién está comenzando, haz ejercicio, come bien, duerme bien, busca a tus seres cercanos, acércate a ellos, canta, grita, corre, bueno, escribe todo lo que tú
sientas que es necesario para que esta situación no se vaya a convertir en algo grande, en algo patológico, que después vayas a necesitar medicamentos y tratamientos y todas estas cuestiones, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante. A mis queridos amigos y amigas de Virgo que están solteritos y solteritas, dice: sé misericordioso con tu familia. Bueno, mira, yo te digo que en momentos de dificultad a uno se le puede nublar la cabeza y calentársele la cabeza y decir o hacer cosas que la verdad a veces uno no siente, sino que en el momento de la rabia uno lo puede hacer o decir. Entonces, lo que te estoy diciendo, enfría la cabeza, toma distancia para que no sé, lleven la cosa de una buena manera con tu familia y no vayas a ser injusto o injusta con alguna persona de tu familia. Mira, este angelito es súper especial, dice: la energía te hará reinar. Mira, en este momento, tal vez que tu energía está bajita, bajita, busca ayuda en tus guías espirituales. Busca ayuda en lo que tú creas, en lo que tú sientas. Si tú no crees en nadie, pues cree en ti mismo. Mira que este angelito tiene un vestido color violeta. Es el color de la transmutación. Lo puedes utilizar tú también en tu vestimenta, o tal vez haciéndote un tecito de algunas plantas violetas o pintando algo violeta para que eleves tu energía. Y la mejor forma de elevar la energía, de elevar la vibración, es pensar en positivo, irradiar amor, inclusive a esas personas que nos hacen daño. Hacerlo es la mejor manera. Mira, aquí tengo una piedrita color violeta. Puedes conseguir, esta piedrita está pulida, pero estoy para conseguirme una piedrita que no esté pulida. O sea, te recomiendo un cuarzo o algo, una piedrita natural de color violeta, pero que no esté pulida. Y que la cargues y que también la puedas cargar. Se la puede cargar, se la lava y se la coloca con agua, con sal en un vasito a la luz de la luna llena, y al otro día se la entra ya. Esa es la forma de cargar y de limpiar las piedrecitas. Bueno, vamos a ver, mis queridos amigos y amigas de Virgo, que en este momento preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen a mis queridos amigos y amigas de Virgo. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y las 4 siguientes cartas es lo que te espera en un futuro cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tú en este momento estás como a las puertas de algún proceso judicial, algo relacionado con tus negocios que no estaba como muy bien en orden, pero estas cartas te dicen que es como una advertencia, que es algo que se puede evitar, que tú aún lo puedes evitar, mi querido amigo o amiga de Virgo. Te sientes muy cansado, muy cansada por los problemas y dificultades, pero este no es el momento de bajar los brazos. Si necesitas un respiro, un descanso, si acostumbras meditar, hazlo. Si acostumbras rezar, hazlo. Si acostumbras orar, hazlo. No sé, pégate un baño bien con agua bien fuerte, si puedes en un río, en una cascada, abraza árboles, cualquier cosa para descargarte, pero este no es el momento de bajar los brazos. Tienes que hacerle frente a esta situación, porque igual es la seguridad de tu familia la que está en juego, y la estabilidad tuya también. Es toda tu estabilidad. Tal vez puede ser algo bastante, no sé, parecer algo turbulento, y que tu cabeza te da muchas vueltas y que parece que no tiene una solución clara, una solución fija, pero tienes que tener cabeza fría para poder tomar buenas decisiones, para poder acertar en lo que tú vas a hacer, ¿ya? Si es algo, una cuestión legal que aún la puedes solucionar, hazlo, solucionalo. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Que estos problemas sigan un poquito en el tiempo, pero no pierdas la esperanza, porque es algo que se va a solucionar definitivamente. Vas a tener un buen desenlace en estos problemas, estas dificultades que tienes en este momento con tu negocio, pero tienes que ser bastante prudente. No vayas a ser imprudente con lo que firmas, con lo que hablas, con lo que dices.
y con lo que haces, ¿vale? Mucha prudencia al respecto de lo que tú vayas a hacer para solucionar tus problemas económicos. El consejo de tus guías espirituales, que lo que te estoy diciendo, cuida tu salud mental, tu salud emocional y tu salud espiritual, porque esto podría estar jugando en tu contra para que puedas tener una mente clara y solucionar cualquier tipo de dificultad que tengas para tomar decisiones acertadas y certeras en cuanto a tu economía. Así que a cuidar su paz mental, su paz espiritual, que es la mejor manera de uno estar centrado, de tener un equilibrio y tomar buenas decisiones. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante. Mira, estos dos angelitos son súper maravillosos. Dice, los sueños saben sobre el futuro. Mira, hay personas, tus guías espirituales están como tan preocupados por ti, como que no escuchas señales, como que no ves señales y al final te van a hablar en sueños. Tiene un búho que significa la sabiduría. Un sueño va a ser algo súper revelador para ti y vas a poder encontrar luz en este sueño para los problemas y dificultades que tiene. Este otro angelito te viene a reafirmar todo lo que te estoy diciendo anteriormente. La serenidad es tu fortaleza. Con calma vas a poder tomar buenas decisiones al respecto de esa dificultad que puedes estar teniendo en este momento. Sé totalmente sereno, firme. Aleja en el momento que tengas que tomar decisiones. Deja a un lado estas preocupaciones, deja a un lado todo atrás, como que colócalo en una mochila o algo así, o te bañas y te imaginas que con esa agua que se está yendo toda tu preocupación, pero en el momento de tomar una decisión, tienes que estar con la mente despejada, tienes que estar con la mente centrada en lo que tienes que decidir. Vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas de Virgo, que ustedes son unos guerreros, unas guerreras, y yo sé que ustedes son los mejores para tomar decisiones acertadas. Les envío un abrazo de luz, muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.